Martes 5 de marzo, lección número 10, lecciones del pasado, para memorizar lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. No las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. Divino Maestro, amoroso Pastor, cuán fiel tú has sido a tus promesas. Permítenos creer que las promesas por cumplir, tú las cumplirás, porque tú eres el Dios de la verdad. Permítenos confiar siempre en ti, no olvidando la historia de tu pueblo, cómo rebelde fue corregido por ti y entró a la tierra de promisión. Amén. Para hoy, martes 5 de marzo, recordar la historia y arrepentirse. Hemos dicho, por lo menos en la introducción de la lección del sábado, dijimos que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. ¿Por qué esto es cierto? Porque el pueblo de Israel olvidó en el desierto la forma providencial con que Dios los sacó después de 430 años. Realmente, y en esos 430 años Dios los sacó el mismo día a través de Moisés, profeta de Dios, para llevarlo a la tierra prometida, no sin antes desintoxicarlo en el camino y recibir el acta matrimonial de los 10 mandamientos pronunciado en el monte Sinai. Hoy pasamos al Salmo 106, la narrativa desde Egipto hasta el período de los jueces, que realmente la Biblia de Andrews registra 12 jueces, realmente fueron 15, no 12, fueron 15 jueces, terminando con el último juez que tuvo Israel, llamado Samuel, quien ungió a Saúl, que profetizó al principio, un profeta fracasado por no obedecer la palabra de Dios, y entonces el don profético pasa a David. Vamos a estudiar hoy desde Egipto hasta el período de los jueces, que repito, no fueron 12, fueron 15 jueces. El Salmo 106. Vayamos a este salmo y leamos a continuación. Salmo 106. El Salmo 106. Muy bien. Salmo 106. Aleluya. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente, y me gloríe con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo como por un desierto. Y salvólos de mano del enemigo, y rescatólos de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos.
Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo, y contra Aarón el santo de Jehová. Abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y encendióse el fuego en su junta, la llama quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb, y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por lo que alzó su mano a ellos, en orden a postrarlos en el desierto, y humillar su simiente entre las gentes, y esparcirlos por las tierras. Allegáronse asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos, y ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Finés, e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron se revelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las gentes, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Contamináronse así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, y entrególos en poder de las gentes, y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. Él con todo miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y acordábase de su pacto con ellos, y arrepentíase conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Hizo asimismo tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y júntanos de entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. El Salmo 106, como dijimos al principio, es la historia del pueblo de Dios desde Egipto. Desde Egipto, porque en el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Cuáles fueron esos padres en Egipto? Los sucesores o los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Porque Josué fue premiado en su fidelidad para ser el primer ministro de Egipto, la nación más grande del mundo en esa época. Y él llevó 70 miembros de su familia, incluyendo a su padre. Y cuando José iba a morir, dijo: yo quiero que mi cuerpo sea trasladado cuando salgamos de esta nación a la tierra prometida. Y Dios usó a Moisés para hacer las 10 maravillas en el pueblo egipcio,
o en la nación egipcia, y Dios sacó con grandes plagas a su nación, y nos dice que en el camino se rebelaron, adoraron al diablo, porque cuando se adora a los ídolos se estaba adorando a Satanás, y dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, porque el dios de Satanás se llamaba Baal, y ellos sacrificaron sus hijos a los demonios. Sin embargo, en Canaán vemos que Dios encendió su furor y él envió jueces, como repito, 15 jueces, para proteger al pueblo de Dios, para que dirigiera al pueblo de Dios, para que reprendiera al pueblo de Dios. Esos 15 jueces terminaron con la instalación del primer rey de Israel llamado Saúl, y Saúl regentea 40 años, estuve con David 40, y Salomón, que significa pacífico, 40 años. Ahí hay 120. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el pueblo, este salmo nos habla de cómo el pueblo se rebeló poco después de salir de Egipto al desierto. Adoraron al becerro de oro. Y este salmo trasciende los errores, los pecados, las rebeliones, porque incluye a Coré. Y no solamente a Coré, sino también el caso del becerro de oro, el caso de Tatán, y cómo ellos comieron sacrificio a los demonios en Baal Peor. Pero el Señor, a través de los jueces, guió este pueblo a la obediencia, aunque se resistía, y Dios quiere que el pueblo de Dios aprenda. Como dice el libro a los Corintios, el apóstol Pablo dice, versículo 6, 1 Corintios 10, pero estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este es el propósito de la historia de Israel, de que la generación futura y la generación actual aprendan a no apartarse del Dios vivo. Versículo 11, 1 Corintios dice, y todas estas cosas les acontecieron en figura, o sea, en tipo, en ilustración, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Y el versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No caiga en los errores de sus antepasados. Dios ama a su pueblo, porque de ese pueblo vendría la simiente prometida, que fue Jesús. Y luego vendría de la simiente prometida el pueblo del pacto, que aceptaría la sangre de Cristo, y Dios los limpiaría con esa sangre de todo pecado. Que es el propósito de este salmo, llevar al pueblo a entender que aunque el pueblo se rebeló, Dios siempre tuvo misericordia con ellos, y en consecuencia nosotros debemos aprender lo que dijimos al principio de este día, cuando dije, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Aprenda, la historia es didáctica. No repitamos los errores de nuestros antepasados para no perder la tierra prometida como ellos la perdieron. Ay, se nos fue el tiempo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, miércoles, estudiaremos la parábola de la viña del Señor. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Haga que otros también se suscriban, evangelizando así este evangelio del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.